masa eritrocitaria y los marcadores que nosotros vemos para la masa eritrocitaria sería la cuenta de eritrocitos, la hemoglobina o el hematocrito, ¿verdad? Nos basamos más en la hemoglobina hematocrito. Si eso está disminuido, pues ya tenemos un paciente que tiene anemia. ¿Cuál es la importancia de la anemia? Pues nosotros sabemos que normalmente nosotros tenemos lo que son los eritrocitos. Esos eritrocitos, dentro de ellos tienen lo que es una molécula que se llama la hemoglobina. La hemoglobina es importante porque va a transportar el oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces yo necesito hemoglobina para transportar oxígeno a mis tejidos. Si yo estuviera anémico, disminuye mi transporte de oxígeno a los tejidos, por lo tanto eso se llama hipoxia. Entonces todos mis tejidos van a tener hipoxia tisular. Ya depende de dónde esté la hipoxia, pues van a ser igual mis manifestaciones clínicas. Es decir, si me llega poco oxígeno a lo que es mi piel o mis músculos, etcétera, pues son las mialgias y la fatiga que sienten esos pacientes que tienen anemia. Si me llega menos oxígeno a mi sistema nervioso central, pues son los que se sienten somnolientos, ¿verdad? Somnolientos. Si me llega menos a mis vías respiratorias, pues son los que se sienten con disnea. Quieren jalar más porque no les llega el aire, ¿verdad? Entonces las manifestaciones pues, van a ser generalmente secundarias a lo que es hipoxia, ¿ok? Hay que recordar que nosotros tenemos lo que es el volumen sanguíneo, ¿verdad? Y sabemos que la sangre en sí, la sangre está compuesta por dos cosas, por plasma y por elementos formes, ¿verdad? Los elementos formes van a constituir lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando se refiere a eritrocitos, se refiere a la cuenta de eritrocitos, ¿verdad? Totales. A la hemoglobina, pues se refiere en gramos, qué cantidad de hemoglobina tengo. Y el hematocrito lo que nos está diciendo nada más es el porcentaje que corresponde a esos elementos formes de la sangre, ¿verdad? Es el porcentaje que corresponde, ¿ok? Entonces hay que recordar eso, ¿sí? Ahora, hay una forma como yo voy a clasificar las anemias que es en base a el volumen corpuscular medio. Ustedes ya lo saben porque pues ya vieron su manual. Entonces, si yo tengo un volumen corpuscular medio, lo normal es de 80 a 100, de mi volumen corpuscular medio, yo las voy a clasificar en normocíticas. Si yo tengo uno que es menor de 80, yo las voy a clasificar en microcíticas, y si yo tengo una volumen corpuscular medio más de 100, yo las voy a clasificar en macrocíticas, ¿verdad? Y asimismo, ya va a depender del tipo de anemia que van a ser las causas. Y el día de hoy vamos a ver las anemias microcíticas, las cuales sabemos que es anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Las talasemias, la anemia sideroblástica y la anemia de enfermedad crónica. Que aquí hay que aprovechar para decir que la anemia de enfermedad crónica, 25% de las veces me va a dar microcítica. El otro 75% me puede dar normocítica, ¿verdad? 95%. Entonces esa puede entrar en las dos. Y luego hay otras por intoxicación por plomo que a veces preguntan, que aquí debe venir también en su mano. La intoxicación por plomo también causa anemia microcítica, ¿ok? Y luego aquí ya las vamos a ir dividiendo conforme vayamos viendo las clases, cuáles son las causas de las macrocíticas, ya sean megaloblásticas o no megaloblásticas, las normocíticas en base a los reticulocitos, que ustedes ya saben esa clasificación, si están bajos o están altos. Ya si están altos, pues son anemias hemolíticas, que es nuestra próxima clase, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar ahorita a esto. Entonces, anemia, síntomas de anemia y la clasificación de las anemias microcíticas. La anemia por deficiencia de hierro, su nombre lo dice, es por la falta de hierro, ¿okay? Ahora, para esto debemos de saber el metabolismo del hierro. Hay varios metabolismos que deben de saberse ustedes, y uno de ellos es el hierro, la vitamina B12, es otro que es de memoria, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros tenemos hierro en
los alimentos, y estos se pueden consumir en dos formas, en el grupo, en la forma M y en la forma no M, ¿verdad? La forma como se ingiere el hierro. Sabemos que el hierro lo vamos a ingerir, y luego va a pasar al estómago y va a llegar a una porción que se llama el duodeno, en el duodeno. En el duodeno es donde el hierro se va a absorber. Ya viene aquí el hierro. Primero necesitamos que este duodeno va a tener unas células que se llaman enterocitos. Estas células deben de tener aquí un canal, ¿verdad? O un transportador. Y ese transportador se llama el DMT1. El DMT1 permite que este hierro se introduzca al enterocito, ¿ok? En el enterocito, si hacemos un corte, ya entrando el hierro a través de ese transportador DMT1, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede almacenar aquí en los macrófagos o se puede liberar, ¿verdad? Se puede liberar. ¿Y a dónde se libera? Pues a la sangre. Aquí tenemos la sangre. Aquí viene la sangre. Torrente sanguíneo, la sangre, ¿ok? Para esto necesitamos otra bomba, otro transportador que se llama aquí la ferroportina. La ferroportina. La ferroportina se encarga de eliminar el hierro o sacarlo a la sangre. Ya en la sangre, yo aquí tengo el hierro, ¿verdad? Yo sé que el hierro se debe de unir a una proteína, la transferina, una proteína transportadora de hierro, la transferina, ¿ok? Eso es. La transferina es igual que en el estudio de hierro, el TIBC. Ahora, una vez que se une a esa proteína, forman un complejo y de aquí en la sangre ese complejo ya va a ir y se va a depositar, ya sea en la médula ósea, en el hueso, ya sea en el hígado, ¿verdad? O en el hígado, ¿sí? Ya cuando llega ese complejo a lo que es el hueso o el hígado, pues ahí ya se va a almacenar, ¿verdad? Principalmente en el hueso. Aquí llegó ya el complejo, se libera y se almacena en forma de ferritina, en forma de ferritina. Según la ferritina, se almacena como ferritina. Entonces ahí tenemos cómo es que llega, ¿para qué? Para cuando ya se necesite, ya esa ferritina obviamente se desdobla y se empieza a liberar el hierro, ¿ok? Entonces, desde la ingesta, desde la absorción, ¿verdad? En el duodeno, desde cómo pasa al torrente sanguíneo y cómo el torrente sanguíneo se va hacia el lugar de almacenamiento y cómo se almacena. Entonces, bien importante que se memoricen el DMT1, que siempre es pregunta de examen, y la ferroportina, ¿Y cuál es el estímulo? Ferroportina, para que esta ferroportina se inhiba, y aquí va a ser la hepcidina. Eso es importante saberlo para la anemia de enfermedad crónica. La hepcidina es la que va a encargarse de inhibir esto en caso de, ¿verdad? Pero estos dos se los deben de memorizar, DMT1 y la ferroportina, ¿ok? Y la transferina, que es la que transporta, y luego ya cómo se almacena como ferritina. Entonces tenemos conceptos ahí básicos del hierro. Ahora, si yo... Doctor, ¿Sí? una duda, ¿la epsidina qué es lo que iba a Doctora, si gustas, ya ahorita al final hacen las preguntas, ¿no? Ok. Ok. Entonces, es importante ahora que ustedes vean si yo tengo aquí un paciente que tiene deficiencia de hierro o solamente es aquí demanda, o sea, demanda, ¿verdad? O lo que se alimenta y pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas, o sea, ingestas, vamos a ponerle aquí ingesta y pérdida, ¿verdad? Ingesta y pérdida. Entonces, lo primero que va a pasar, si yo tengo un aumento de las demandas o una disminución de la ingesta o un aumento de las pérdidas por sangrados, etcétera, lo primero que va a pasar es que va a disminuir la ferritina. Va a disminuir la ferritina. Después, lo que va a hacer es que como no hay hierro, va a aumentar el TIBC. Eso sí deben de memorizarse, ¿no? El TIBC, ¿no? Después de esto, ahora sí, el hierro sérico va a disminuir. Ahora sí, el sérico. Y posterior, el porcentaje, porque es una relación entre el TIBC y el hierro, ¿verdad? Sérico, porcentaje de saturación de hierro va a disminuir, ¿ok? Entonces es importante que ustedes vean qué es lo que pasa, porque a veces preguntan estas fases. Primero disminuye la ferritina,
aumenta la TIBC, disminuye el sérrico y obviamente por consiguiente va a disminuir el porcentaje del hierro. ¿Okay? Bien importante el metabolismo de hierro y que entiendan qué es la ferritina, qué es el TIBC, obviamente qué es el hierro sérico. Yo no debería de tener mucho hierro en la sangre. ¿Por qué? Porque el hierro es tóxico, ¿verdad? Es tóxico. Entonces, a través de una vía que se llama la vía de Fenton, ¿verdad? Este hierro puede producir radicales y producir toxicidad. Entonces, yo debo de almacenarlo. ¿Lo almaceno o lo elimino, ¿verdad? Pero no debo de tener mucho hierro ahí. ¿Ok? Obviamente, debo de tener el suficiente hierro únicamente. ¿Para qué? Pues para alimentar mis tejidos que son dependientes de hierro, ¿verdad? Obviamente, uno de ellos sabemos que el eritrocito tiene que tener hierro, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían las causas entonces de un paciente que tiene deficiencia de hierro? ¿Cuál sería la etiología? Que tenga una ingesta inadecuada, ¿verdad? Que no se alimente bien. ¿Por qué? Porque pues, es alcohólico, etcétera, ¿verdad? Tenga una neoplasia, que no está ingiriendo cantidades suficientes de alimentos, etcétera. Que no se absorba en el duodeno, que tenga mala absorción, resección intestinal o que tenga gastrectomía. ¿Por qué la gastrectomía? Porque yo ingiero el hierro, ¿verdad? En una forma que es la férrica. Esta forma férrica, a través del pH gástrico, se va a convertir en una forma ferrosa. Y esta forma ferrosa es la que me permite que se absorba ese hierro en el duodeno. Entonces, si yo no tengo quien convierta esa férrica a esa ferrosa, pues no se va a absorber, ¿verdad? Aparte del pH para convertirse, yo necesito de vitamina C. Vitamina C. La vitamina C también favorece la conversión de la forma férrica a la forma ferrosa. ¿Okay? En los prematuros, que aumentan los requerimientos en el embarazo, lactancia, etcétera. Las pérdidas son las que siempre preguntan, siempre que tengan un paciente ustedes que tenga anemia microcítica y desea ferropénica, piensen que está sangrando por algún sitio, principalmente gastrointestinal, ¿verdad? Un sangrado tubo digestivo alto. Algunos fármacos que pueden causar gastritis, úlceras y también causar sangrado tubo digestivo. Y aquí tenemos dos helmintos, dos parásitos importantes como causa, ¿verdad? Que es el Necator americano y el estrongiloides, y aparte problemas de pólipos. Pero los dos que son, siempre los preguntan, el Necator americano y el estrongiloides, como causas de anemia ferropénica. Entonces ahí tienen muchas causas. La fisiopatología es muy sencilla. Yo tengo una molécula de hemoglobina. Esta molécula de hemoglobina está compuesto por un grupo M y está compuesto por la globina. ¿Okay? Esas se deben de juntar para formar molécula. El grupo M está compuesto por tiene dos componentes, lo que es el hierro y la protoporfirina 9. La protoporfirina 9. Protoporfirina 9. ¿Okay? Si esas dos se juntan, pues forman el grupo M. Muy sencillo, si yo no tengo esta molécula de hierro, por lo tanto, no tengo M y por lo tanto, pues me va a dar anemia. ¿Okay? Si yo no tuviera esta protoporfirina 9, eso se llama anemia sideroblástica. Anemia sideroblástica. Es el mecanismo, ahorita la vamos a ver. Y si no tengo la cadena de globinas, eso se llaman las talasemias. Entonces, las anemias microcíticas, si ustedes saben la estructura de la hemoglobina con su componente hemiglobina, saben por qué es que disminuye, por qué tienen anemia sus pacientes. Entonces, en este caso, pues si no tengo hierro, no se forma el heme y disminuye la hemoglobina, ¿verdad? En la talasemia no hay globina, no hay quien se junte, etc. En la anemia sideroblástica no hay protoporfirina, entonces no hay producción del grupo M y por lo tanto disminuye. ¿Okay? Diferentes fases que ponen en la guía de práctica clínica, memoria, ¿verdad? Pero básicamente, como les dije, los depósitos primero, es decir, la ferritina, luego seguiría el TIBC, obviamente el TIBC, no, clínicamente no lo podemos, ver desde el laboratorio, y luego ya, ahora sí, el hierro sérico, ¿verdad? Ya cuando disminuye el hierro sérico, ya empiezan las fases, ahora sí, sintomática, que es con anemia normocítica, y ya posterior dar una anemia microcítica, ¿verdad? Cuadro clínico, todos los que le comentaba, signos y síntomas, ¿verdad? Desde fatiga, todo por hipoxia, palidez, disnea, taquicardias como compensación, ¿verdad? Menor volumen, pues más aumento del gasto cardíaco. Hay una característica que es el pica, que tienen la ansiedad por comer hielo o tierra, ¿verdad? Y entonces cuando es por hielo se llama pagofagia,
Si es tierra, es geofagia. Entonces, es una característica común. La coloniquia, las uñas en cuchara, también es característica. Algunos causan edema de lengua y hay mucha replicación celular ahí en la lengua, ¿verdad? Entonces ocupa hierro para eso. Y otro es la queilitis angular, ¿verdad? La queilitis angular. Entonces, manifestaciones, la pagofagia, geofagia y otros. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues ya sabemos, la anemia microcítica. Voy a hacer un perfil de hierro. El principal que me va a dar es la ferritina baja. Y luego tengo que hacer unos estudios para determinar cuál es la causa de ese sangrado, en caso de que yo piense que es por pérdidas. Son endoscopías, si pienso sangrado tubo digestivo, si pienso que es por malabsorción, enfermedad celíaca, pues pido los anticuerpos, ¿verdad? Antigliadina, la colonoscopia en caso de que sospeche que es cáncer de colon, etc. Si nos vamos por posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Yo digo que depende si es un hombre o si es una mujer, ¿ok? Si es una mujer, lo más común, si es premenopáusica, ¿verdad? Premenopáusica, yo digo que es por sangrado vaginal, ¿verdad? Metrorragias o sangrados vaginales abundantes. Entonces, esa sería la causa. Si es por un hombre, si es joven, ¿verdad? Vamos a poner aquí un hombre joven, o sea, vamos a decir que es por úlceras, ¿verdad? Enfermedad acidopéptica, por úlceras, ¿ok? Y en los dos, tanto hombres como mujeres, si es mayor de 50 años, yo, mi posibilidad diagnóstica número 1, ya posmenopáusica, tendría que ser en la mujer, cáncer de colon, ¿ok? Entonces, metrorragia, sangrados abundantes vaginales, es decir, duran más tiempo de lo normal, obviamente con cada menstruación yo estoy eliminando hierro, úlceras en los hombres jóvenes, y en mayores de 50 años cáncer de colon. Y en mayores de 50 años aquí entran luego ya con posibilidades diagnósticas los pólipos, y en cualquiera de estas puede ser que los pacientes tengan parásitos, ¿verdad? Los segmentos que dijimos, que ese es el estrongiloides. ¿Okay? Aquí está un frotis, el cual yo sé, ya vimos frotis, es un eritrocito, vemos la palidez aquí, y vemos unos que están más pálidos, ¿verdad? Entonces esos son hipocrómicos. La palidez es la cromía, entonces hipocrómicos, ¿verdad? Y en teoría hay muchos de estos que están más pequeños que otros, ¿verdad? Que uno normal. Si los comparan, pues por eso están más pequeños. ¿Okay? Es el perfil de hierro con sus valores que deben de saber. El hierro sérico 50 a 150, la transferina 170 a 290, el porcentaje obviamente va a ser 20 a 50 y la ferritina de 30 a 300, ¿verdad? Entonces los valores. Si nosotros hacemos un perfil completo, esto es lo que nos va a dar. Aquí lo que me interesa es que si el TIBC está alto, el receptor también soluble de transferina va a estar alto. Pero me interesa mucho esta protoporfirina eritrocitaria. ¿Okay? ¿Qué nos quiere decir? Que, como les había dicho, el grupo M, ¿verdad? Está compuesto por hierro y está compuesto por protoporfirina. Si yo no tengo aquí, yo únicamente en mi eritrocito voy a tener la protoporfirina, entonces esta va a estar aumentada. Entonces, a veces preguntan cómo está la protoporfirina, o ponen únicamente con cómo esperas encontrar la protoporfirina en un paciente con anemia ferropénica, y esta va a estar libre, y es por esto, ¿verdad? Porque pues si no tiene con quién unirse, va a aumentar. ¿Okay? Tratamiento sencillo, le voy a dar hierro, ya sea vía oral o IV. Las vías orales es sulfato ferroso, fumarato ferroso. Hay una fórmula donde cual yo puedo calcular, ¿verdad? Se las puse, creo, ahí en su manual, no estoy seguro, donde cual yo calculo cuánto es mi déficit de hierro que tengo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta fórmula? Es que yo voy a tener, por ejemplo, 14, que lo quiero llevar a mi paciente, menos que cuánto tiene de hemoglobina, suponer que fuera 8, y esto lo voy a multiplicar por cuántos kilos pesa, y luego lo voy a multiplicar lo que me dé de eso por 2.4, y a eso le voy a sumar al resultado 500, ¿verdad? Generalmente, bueno, en lo personal que veo adultos, 500. Entonces eso me va a dar un estimado, es decir, 1500, y ya yo, depende de la preparación que tenga, voy a administrarlo. Vía oral, obviamente yo sé que por mucho voy a absorber de 1 a 4 miligramos, entonces si tengo, por ejemplo, 1500 miligramos de déficit, yo sé que no voy a absorber, si nada más puedo absorber máximo 4 miligramos, entonces me va a tardar más días que si lo doy intravenoso, ¿verdad? Hay indicaciones de dar hierro intravenoso, que a veces preguntan, que es cuando no funciona la terapia oral, si no tolera vía oral, es decir, acuérdense que da muchas manifestaciones
gastrointestinales, o sea, distensión, a veces diarrea, etcétera. Y hay que recordar que también el hierro causa las heces que estén negras, ¿sí? Causa las heces negras, ¿sí? Ahora, si yo necesito que rápido ese paciente aumente sus concentraciones de hierro, como en el embarazo, también sería una indicación, ¿verdad? Si no aceptan transfusiones, que tengan una anemia severa, también le puedo dar, o que estemos utilizando eritropoyetina, pero que no responda, y entonces quiere decir que a veces es secundario también la deficiencia de hierro, hay que reponerle siempre a esos pacientes hierro primero, ¿ok? Hay una asociación con anemia de deficiencia de hierro bien preguntada, que es cuando tienen disfagia, ¿no? El típico caso es una femenino, ¿verdad? Femenino de 30 años que acude que no tolera los alimentos, le duele cuando pasa alimentos, o sea, tiene disfagia, y luego le haces una biometría hemática y sale con anemia microcítica, le hacen una endoscopía y sale con algunas telarañas o membranas esofágicas. Esa triada, ¿verdad? Esa triada, las telarañas, la deficiencia de hierro y la disfagia, son características de un síndrome que se llama síndrome de Plummer-Vince, ¿okay? Básicamente es dar hierro y mejorar en caso de que esté muy, muy constreñido a nivel esofágico, pues hacer dilataciones endoscópicas, ¿verdad? Entonces siempre preguntan también síndrome de Plummer-Vince, ¿ok? Nomás acordarse de la triada. La anemia de enfermedad crónica, su nombre lo dice, tengo que tener una enfermedad crónica, ¿verdad? Es la anemia más común en pacientes hospitalizados, o sea, cualquier paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque trae un proceso inflamatorio. También se le conoce como anemia de inflamación, ese es otro nombre, ¿ok? Ahora, a lo que viene la doctora, la hepcidina. Yo tengo normalmente una proteína que está en el hígado, ¿verdad? Está en el hígado, que se llama hepcidina. Esa hepcidina va a aumentar conforme aumenten mis citocinas inflamatorias. Yo tengo procesos inflamatorios, yo eso hago que se libere hepcidina. ¿Cuál es el fin? Ustedes saben que cuando yo tengo un proceso infeccioso, por ejemplo, ¿verdad? Una infección, a las bacterias aman el hierro. O sea, una bacteria ama el hierro, ¿verdad? Entonces, si esta bacteria ama el hierro para que se reproduzca mejor o para que sea más infecciosa, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues esa inflamación causa que se libere hepcidina para evitar que esa bacteria agarre ese hierro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esa hepcidina? Va y actúa a nivel de los canales, estos que les había comentado que tenemos varios, de ferroportina, Si yo no tengo ferroportina, yo no puedo eliminar ese hierro. Entonces, como no lo elimino, se queda atrapado. Tengo también en la médula ósea. Entonces, aquí se queda atrapado. Como se queda atrapado, pues no se utiliza ese hierro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la ferritina que está aquí, pues va a estar elevada. Entonces, esa es la característica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí tengo hierro, ¿verdad? Sí tengo hierro almacenado, pero no se está liberando, no lo estoy utilizando, no lo utilizo, ¿sí? No lo utilizo. Entonces, es una característica de esto. Como no lo utilizo, pues ya luego se explica, ahorita vamos a ver el perfil de hierro, pues cómo estaría el hierro aquí sérico, ¿verdad? El sérico pues va a estar bajo. Entonces, la hepcidina es lo que pasa, es el mecanismo de la hepcidina, inhibe, o sea, asocienlo con ferroportina. Eso es muy importante, ferroportina, ¿ok? De las anemias de enfermedad crónica, cualquier infección aguda o crónica, o cualquier neoplasia, enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, vasculitis, algunas otras, enfermedad inflamatoria intestinal, rechazo de trasplantes y una enfermedad renal crónica con inflamación también te puede originar. Son básicamente más causas, pero estas son de las más importantes. Pero cualquier inflamación aguda o crónica me puede dar. Datos igual, anemia, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues busco una enfermedad crónica. La anemia va a ser normocítica, normocrómica, como les había dicho, en 75%, y luego ya se hace microcítica, ¿verdad? Ya vimos por qué, pues el hierro sérico empieza a disminuir, y generalmente la ferritina es lo que va a estar alto. Igual aquí, me interesaría mucho esto, que se lo memoricen, pero eso es todo lo que pasa. ¿Cómo voy a tratar yo una anemia de enfermedad crónica? Tengo que tratar la causa. ¿Cuál es la causa? Pues si es un lupus, por ejemplo, pues le tengo que dar esteroides, etcétera, ¿no? Depende, si es una infección, pues trato la infección y ya con eso me debe de mejorar. En caso de que ya yo siga teniendo anemia, a pesar de que ya está retirado la causa, puedo dar agentes eritropoyéticos. ¿Cuál? La eritropoyetina, ¿verdad? Tratando de llevar siempre una hemoglobina de 11 a 12. ¿Sí? Lo normal es que la eritropoyetina en general va a aumentar un
1 gramo cada mes, ¿verdad? 1 gramo por mes. ¿Okay? Entonces, como la voy a estar viendo. ¿Qué voy a hacer? También, si tiene deficiencia de hierro sobreagregada, pues le voy a dar hierro. Transfusiones en caso de que tenga, mucha anemia y antagonistas de la epsidina, ¿verdad? Obviamente, cuando veamos transfusión, vamos a ver que a todos los pacientes que tienen hemoglobina de 8, los voy a transfundir. ¿Okay? A todos los pacientes que tienen hemoglobina más de 10, a ninguno lo voy a transfundir, ninguno. Y los pacientes que estén entre 8 y 10 voy a valorar. ¿Y qué voy a valorar? Pues si el paciente tiene cardiopatía isquémica, si tiene síntomas, entonces va a depender. Si no tiene ningún síntoma, lo puedo dejar. Pero si es cardiópata isquémico, nefropatía, etcétera, sí los voy a transfundir. Y esto es las guías de la ACP, porque obviamente las guías de terapia intensiva ponen un umbral menor. O sea, ellos dicen que menos de 7 a todos y entre 7 y 10 vigilarlos, 7 a 9 vigilarlos y más de 9 a nadie, ¿verdad? Entonces lo ponen menor. Pero nosotros vamos a ir en base a estas guías de la ACP. Menos de 8 a todos, más de 10 a nadie, 8 a 10 lo valoro. ¿Okay? Todavía están en estudio algunos antagonistas de la epsidina, todavía no hay. ¿Okay? Seguimos con la anemia sideroblástica. Sideroblástica porque su hallazgo patognomónico en la aspirado de médula ósea son los anillos en sideroblasto, ¿verdad? Los anillos en sideroblastos, son los sideroblastos. ¿Y qué es esto? Más que nada, pues está el núcleo aquí de las células y el hierro se queda atrapado alrededor y le da una forma de anillo. Ese es el anillo de los sideroblastos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí les puse todos los que juegan un papel importante. Recuerden que para que yo forme mi grupo M, o sea, dijimos aquí el M, ¿de dónde viene del grupo M? El hierro y la protoporfirina. Esta protoporfirina viene del ciclo de Krebs, desde acá, ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs yo tengo dos papeles importantes. Yo tengo un intermediario que se llama la succinilcoenzima A. ¿Okay? Esa succinilcoenzima A se tiene que juntar con una molécula, con un aminoácido que es la glicina. Al juntarse la glicina, lo primero que van a formar es el ALA, ácido aminolebulínico, ¿verdad? Entonces, luego después, va a seguir una serie de pasos para conformarse en la protoporfirina 9 que yo quiero para que se junte a mi hierro, ¿ok? Si yo, para esta succinilcoenzima A que se junte con la glicina, yo necesito una enzima, succinilcoenzima A, más glicina. Para esto yo necesito una enzima. Y esta enzima se llama la D-ala-sintasa, ¿verdad? D-ala-sintasa. O sintetasa. ¿Ok? Sintetasa. Si yo no tengo esta enzima, yo no puedo hacer este complejo, entonces no puedo hacer que se forme el ALA, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa? Esta enzima va a requerir de un cofactor, eso es bien importante, de la vitamina B6. Requiere de la vitamina B6. Si yo no tengo vitamina B6, yo no tengo de ala sintetasa, por lo tanto no formo este grupo. ¿Okay? Entonces no voy a formar el ala, entonces no voy a formar la protoporfirina y no voy a formar el grupo M, entonces voy a tener anemia. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo clasifico la anemia sideroblástica, yo puedo decir que es congénita y puedo decir que es adquirida. Adquirida porque cualquier cosa que me inhiba esto. Está desnutrido, es alcohólico, etcétera, pues el paciente no va a consumir vitamina B6, entonces no va a haber quién se junte aquí, ¿verdad? Si está tomando un medicamento como la isoniazida, un medicamento para tuberculosis, y ese medicamento me causa deficiencia de vitamina B6, pues no va a tener con quién se una y va a ocasionar esto. Entonces, bien importante, si yo tengo algo congénito, que es una mutación de la sintetasa, pues no me va a producir esto. Entonces aquí se explica, si se memorizan esto, todas las causas, ¿verdad? Todas las causas de la anemia sideroblástica, ¿no? Se resumí en adultos por alcohol, deficiencia de vitamina B6 como la isoniazida y las congénitas por deficiencia de esa ala sintetasa, ¿verdad? Obviamente hay muchísimas causas, pero las que se deben memorizar para su examen son esas. Igual datos de anemia, pero vean aquí
la anemia sideroblástica se considera como un estado de sobrecarga de hierro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque también hay hierro, ¿verdad? Pero no se acumula. Si ahora, como les decía de los grupos, si yo tengo aquí la succinil, si yo tengo aquí el hierro, ¿verdad? El hierro, más la protoporfirina, pero en este caso ahora en la anemia aquí no tengo la protoporfirina, ¿qué pasa? Este hierro es el que se está acumulando. Todo eso nosotros sabemos que ocurre lo que es en la mitocondria. Todo está ocurriendo aquí. El ala es el que sale aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está el núcleo, lo vamos a poner aquí. Entonces, yo aquí debo de tener, aquí tengo hierro, ¿verdad? Aquí tengo hierro, y como no tengo la otra, este hierro se empieza a acumular. Se acumula aquí hierro. Y al acumularse mucho el hierro, pues eso me va a ocasionar esos anillos en sideroblastos. Y además ocasionar que ese hierro pues se pueda acumular en algunos otros tejidos. ¿Verdad? Si se acumula en los otros tejidos, nos da en el hígado y en el vaso hepatosplenomegalia, en el corazón cardiomiopatía dilatada con arritmias de una falla cardíaca, si se va al páncreas, diabetes, etcétera, ¿no? Y el diagnóstico lo voy a hacer obviamente me va a dar una anemia microcítica, me va a dar un perfil de hierro con sobrecarga. Si se fijan aquí todos están altos, ¿verdad? Todos están altos, excepto que el TIBC en el perfil de hierro. Los reticulocitos van a estar bajos. Obviamente, siempre que ustedes vean que el hierro está alto, pues el TIBC va a estar inversamente proporcional, ¿verdad? El TIBC va a estar bajo. O la ferritina alta, también el TIBC va a estar bajo. En el frotis tengo unas células que me pueden orientar, que se llaman los cuerpos de Pappenheimer, y obviamente los siderocitos o sideroblastos. Puedo buscar yo directamente la mutación, que es la mutación de la ala sintetasa, ¿verdad? La más común, la 2, pero hay muchísimos que puedas buscar aquí en mutaciones. Pero el de elección para ver la anemia sideroblástica va a ser el aspirado de médula ósea. ¿Para qué? Para ver los sideroblastos en anillo. ¿Okay? Yo también puedo hacer una tinción, hago una tinción especial, la tinción de Prusia, para ver hierro en pacientes en el aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea puedo ver la tinción de Prusia, me va a dar hierro. Obviamente aquí va a tener más hierro, ¿verdad? Si fuera anemia ferropénica, pues tendría menos hierro. Aquí están los sideroblastos, todo este hierro que se acumula alrededor, ¿verdad? El tratamiento, pues va a depender si es adquirida, pues tratar la causa, y si es congénita, tratarlo con vitamina B6, la piridoxina. ¿Okay? La piridoxina también se puede dar de forma transitoria en pacientes o sea, que sea secundaria a una forma adquirida, ¿verdad? O sea, fármacos, etcétera, también le puedo dar yo. Por eso ustedes generalmente dan isoniazida, antituberculosos, más piridoxina, ¿verdad? Para evitar esa deficiencia. Y ya los pacientes que tienen sobrecarga de hierro, aquí hay que darles flebotomías. Entonces, ojo aquí, las flebotomías sería la primera indicación. Vamos a ver varias indicaciones. En todos los estados de sobrecarga de hierro hay que hacer flebotomías. Obviamente, esta está indicado cuando la ferritina está más de 500, ¿no? Y siempre hay que dar hay también medicamentos que son quelantes de hierro, que se llama deferoxamina, también vienen en sus medicamentos. Y la eritropoyetina solamente que en caso de que tenga anemia y no responda, ¿verdad? Y transfusiones en caso de necesario como todas. La otra de las anemias microcíticas son las talasemias, y ya lo dijimos, bueno, tenemos nuevamente el grupo M, importante que se lo memoricen, más la globina, ¿verdad? Esa es la hemoglobina. Ya vimos lo del hierro y ya vimos lo de la protoporfirina. ¿Okay? Y ahora vamos a ver si afectan estas cadenas de globina. Eso se llaman las talasemias. ¿Okay? Bien importante. Ahora, yo tengo normalmente estructuras para tener una hemoglobina normal, que es la alfa, beta, delta y gamma, ¿verdad? La gamma. Entonces, estos son mis estructuras normales. En todos los tipos de hemoglobina, yo voy a tener las cadenas alfa, ¿ok? En todos. Ya únicamente va a depender de mi tipo de hemoglobina que yo voy a tener una de las otras cadenas. Si yo tengo cadenas alfa con cadenas beta, es decir, esto se va a llamar la hemoglobina A. Y esta es la hemoglobina más común que tenemos todos, ¿ok? Si yo tengo esta alfa con esta delta, ¿verdad? Delta,
Entonces, esto se va a llamar hemoglobina A2. Es la segunda más prevalente, ¿verdad? Y si yo tengo la hemoglobina alfa con la hemoglobina gamma, ¿verdad? Alfa con gamma, ¿sí? Eso se llama hemoglobina fetal. Entonces yo tengo tres tipos de hemoglobina, normal, ¿verdad? Que es la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F. Entonces la hemoglobina A está compuesto por dos cadenas alfa y dos beta, ¿no? Se tienen la hemoglobina A2 por alfa y delta y la hemoglobina fetal alfa y gamma, ¿ok? Entonces eso también puede ser pregunta de examen, ¿ok? Ahora, vamos a ver las talasemias alfa. Entonces, esto generalmente va a ser por una deleción bien importante, una deleción en las alfa porque en las beta es una mutación. Entonces, una deleción de ese gen alfa, ¿ok? Normalmente yo tengo 4 alelos en el cromosoma 16 para esa cadena, es decir, vamos a ponerlo aquí. Eso sí lo deben de memorizar. Okay, yo normalmente tengo, esta es mi cadena alfa. Yo dije que mi hemoglobina normal va a estar compuesta por alfa más beta, ¿verdad? Eso va a ser mi hemoglobina normal. La afección que yo estoy viendo ahorita aquí, que tengo 4 alelos, es para esta cadena alfa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo puedo tener, por lo tanto, 4 tipos de patologías, ¿verdad? Que sea uno. Vamos a poner este que sea el 1. Sea el 2. Yo puedo tener que un paciente tenga una deleción únicamente de una, ¿verdad? Si nomás tiene deleción de una, pues esto va a ser un rasgo de talasemia, un portador, ¿verdad? Es un portador. Si yo tengo que un paciente tiene dos, ¿no? Dos pueden ser de esta forma o dos pueden ser uno arriba y uno abajo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener dos, sería uno aquí y uno abajo, ¿verdad? Que son las dos cadenas. Entonces, a este se le va a llamar que tiene rasgo de talasemia o leve sanguínea-máculos. Uno es portador, uno es rasgo. Estos dos generalmente son asintomáticos, ¿verdad? Asintomáticos. Esos no manifiestan ninguna. Casi siempre se hacen escrutinios. Ahora, ¿a qué se refiere con la transformación cis y trans? A esto? Simplemente que cuando son en el mismo alelo, ¿verdad? Aquí, esto se llama cis. Y cuando es uno de la parte de arriba y otro abajo, eso se llama trans. Y eso porque es importante, y no sé por qué les gusta preguntarlo, y bueno, ya sé, sí, yo sé por qué les gusta preguntar, pero, o sea, un poquito confuso, porque si no es lo mismo que yo herede estas alelo, ¿verdad? Si yo este alelo se lo paso a mi hijo, pues obviamente yo le voy a pasar uno que ya tiene las dos mutaciones. Si estas enfermedades son autosómicas recesivas, su madre le va a pasar uno que está afectado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya va a tener 3 y este ya le va a dar síntomas. Entonces, es más grave este cis que el otro, porque si yo le paso el trans a mi hijo, entonces yo lo voy a pasar únicamente con uno. Si tiene la suerte, su madre, pues nomás le pasa también uno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues este paciente, pues va a tener, ¿verdad? Va a ser el rasgo de talasemia. Entonces, por eso este es el malo, el cis, ¿ok? Ahora, y la tercera opción es que yo tenga, en vez de tener, que tenga 3 de lesiones, ¿verdad? Que tenga 3 de lesiones, se llama 1, 2 y 3, y eso se llama hemoglobinopatía H, hemoglobinopatía H. Y mi último que puedo tener es que tenga las 4 de lesiones. Tengo que tener las 4 de lesiones. Y si tengo las 4 de lesiones, eso se llama hemoglobinía de Bard, ¿verdad? Hemoglobinopatía de Bard o hidros fetalis. Esto es el Bard. O sea, este es incompatible con la vida. Este es muerte in útero, ¿verdad? Muerte en el útero. ¿Okay? O sea, esas son causas de óbito. ¿Okay? Entonces, la que me da síntomas y la que se enfoca uno más es la hemoglobinopatía H. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque son 3 de lesiones, 4 es incompatible con la vida. ¿Okay? Entonces, portador,
Rasgo de talasemia con su cis y trans, la hemoglobinopatía H y la hemoglobina de Barr. Ahora, ¿por qué dicen que la hemoglobina H corresponde a lo que es beta 4, que así lo van a ver en algunos libros? Porque pues yo no tengo las cadenas alfa, pero sí tengo las cadenas beta. Estas cadenas se juntan con otras cadenas beta y ya forman el beta 4, ¿verdad? Es bien importante. ¿Por qué la hemoglobinopatía Barr? O sea, ustedes lo van a ver como gamma 4, porque, pues obviamente, como esto es fetal, aquí lo que se expresa es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene cadenas alfa y cadenas gamma. Entonces, si yo no tengo el alfa, yo tengo las gamma que se van a unir a otras gamma y me va a dar la gamma 4. ¿Okay? Porque así lo pueden ver y ahí se explica. Entonces, el B4 y el gamma 4, así como ellos también tienen hemoglobina de Barr, y el cis y el trans, ¿verdad? Lo mismo que les acabo de decir, cuando es portador, menor o rasgo, H y hidros fetales. Ahora, su fisiopatología ya la vimos, ¿verdad? Igual el cuadro clínico va a depender, a mí lo que me interesa es la que nos da anemia hemolítica, que es la hemoglobinopatía H, ¿ok? Hidros fetales, pues es incompatible con la vida. ¿Cómo lo voy a diagnosticar yo una talasemia? A todos los que sospecho talasemia va una electroforesis de hemoglobina. Aquí, ¿qué nos va a decir? La forma normal, así nos la van a poner, hemoglobinopatía H. ¿Okay? Entonces, esta está, si tiene hemoglobinopatía H, pues ya haces diagnóstico de una talasemia alfa. ¿Okay? No, ninguna otra te va a dar hemoglobina H. La biometría hemática, pues ya vimos que sería una anemia microcítica, ¿verdad? Microcítica, pero una característica aquí es que el RDW va a estar normal, ¿verdad? Ustedes siempre que tengan una anemia con un RDW, ancho de distribución eritrocitaria, aumentado o amplio, es anemia ferropénica. O sea, no demostrar lo contrario, es anemia ferropénica. Entonces, si tiene una anemia microcítica, la forma rápida que pueden saber ustedes si es una anemia ferropénica, una talasemia que se puede simular un poquito ya la anemia ferropénica, ustedes es con el RDW. El RDW va a estar normal en esos pacientes y aparte la cuenta de eritrocitos va a estar el poquito elevado, puede estar en esos pacientes, ¿no? Eso es importante que... Pero el RDW, ¿qué significa el RDW? El RDW nada más nos dice que hay diferentes tamaños, ¿verdad? Los diferentes tamaños se llama anisocitosis. ¿Okay? La anisocitosis son los diferentes tamaños, es decir, que iba a tener una célula más grande, son más chiquitas, son más intermedias, o sea, diferentes poblaciones, tanto grandes como pequeñas, eso es anisocitosis, y es lo que nos está marcando el ancho de distribución eritrocitaria, que hay grandes y hay medianos y hay pequeños, ¿verdad? Entre más ancho, más es anemia ferropénica y si está normal, pues piensen en talasemias. Y otra característica es que en esta, pues nos va a los reticulocitos elevados, ¿verdad? Es un tipo de anemia hemolítica, ¿verdad? Hemolizan esos pacientes, ¿sí? Si yo hago un frote de sangre periférica, yo voy a ver las células en diana que ya vimos nosotros también, ¿verdad? Tratamiento, generalmente la única que va a requerir la hemoglobinopatía H y esto es con transfusiones, esplenectomía. Todos los que estén hemolizando, lo vamos a ver siempre, hay que darles ácido fólico, ¿verdad? Porque siempre están deficientes de ácido fólico. Esplenectomía y transfusiones a esos pacientes. Ahora, las talasemias beta, obviamente va a ser secundario a una mutación de ese gen, del gen beta. El gen beta está en el cromosoma 11 y aquí únicamente, bueno, vamos a nuestro grafiquita, solamente son dos, ¿verdad? Son dos alelos. Entonces, estos dos únicamente puede pasar que esté funcionando normal, así como ese, que esté funcionando con menos función o disminuida, y cuando esté con menos función, eso se le va a llamar, le van a poner aquí el beta 1, lo normal es que sea beta, así nada más, le van a poner el beta más, o si que esté funcionando, que no esté funcionando, que esté ausente, y para eso le van a poner ahora sí el beta negativo, ¿verdad? Beta negativo. Y eso es importante para cuando vean las talasemias beta. Lo normal es que yo tenga estos dos, ¿verdad? Y lo normal, igual, tengo mi cadena alfa y mi cadena beta. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver, si yo veo aquí que dice beta 0 con beta 1, ¿no? Vamos a ponerle aquí 0, negativo o 0. Cuando yo vea esto, yo digo,
uno no me funciona y uno menor. Entonces, este paciente es generalmente un intermedio, etcétera. Pero si yo veo que, o uno nada más portador, si yo veo que tiene un beta 0 y un beta 0, ¿qué va a pasar? Pues este paciente sí me va a hacer una severa, ¿verdad? O una anemia de Cooley. Esa sí me va a hacer un Cooley. Esa es la característica del Cooley. De cual tengo ausencia de esos dos cadenas beta, ¿verdad? O sea, gen beta. ¿Okay? Y así es como se los dividen. Ahorita ya en la actualidad todavía preguntan todas estas clasificaciones, pero en general ya las talasemias, ¿verdad? Ya las talasemias ya las dividen como las que son dependiente de transfusiones y las que no requieren o no dependiente de transfusiones. ¿Por qué? Porque yo sé que las no dependientes de transfusiones son las menores, ¿verdad? Y las dependientes de las transfusiones son las mayores. Y si yo sé que es una alfa, yo únicamente sé que la alfa pues va a ser la hemoglobinopatía H. Y yo sé que si es una mayor y si es una beta, pues yo sé que esa va a ser la de Cooley o mayor, ¿sí? Entonces ya ahorita lo clasifican así. Y si yo sé que no es dependiente de oxígeno, yo sé que son cualquiera de las menores, tanto alfa y beta, y eso no me tengo que preocupar mucho. Me preocupan esas que son dependientes de oxígeno porque son las mayores, ¿ok? Entonces aquí las formas de la beta, aquí como les pongo aquí beta 0 más beta, entonces quiere decir que ese está funcionando normal y ese únicamente está disminuido. Generalmente esos pacientes van a estar bien, no hay ningún problema. Aquí sí hay una característica en la electroforesis de hemoglobina donde puede haber mayor aumento de la hemoglobina A2, ¿verdad? A mayor aumento se refiere también que no va a estar así como que en 90, sino que de estar en 3% va a estar a 6%, ¿no? O sea, no va a haber, pero generalmente no va a haber un aumento así significativo, pero hay mayor hemoglobina A que otros tipos de hemoglobina. Y en las otras, generalmente en la enfermedad de Cooley, ¿verdad? Como es más, a edades más tempranas, me va a dar lo que es la hemoglobina fetal. De forma compensatoria, el cuerpo va a tratar de producir hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque pues no tengo la cadena beta, no la tengo literalmente. Entonces no puedo tener únicamente la cadena alfa, porque si la cadena alfa, pues ocupa obviamente juntarse a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues necesito yo juntarme a alguien más, se junta lo que es la gamma, ¿verdad? Para la hemoglobina fetal y se junta lo que es la delta para la hemoglobina A2. Entonces, por esto en la electroforesis de proteínas preguntan siempre la hemoglobina A2 y la hemoglobina F. Obviamente, en una anemia de Cooley, como no hay cadena beta completa, pues ustedes creen que si en el examen viene, o sea, ¿cuál hemoglobina A? Perdón, ¿cuál hemoglobina va a estar ausente? Ya le dije la respuesta, va a estar ausente en una anemia de Cooley, pues va a ser la hemoglobina A. ¿Por qué la hemoglobina A va a estar ausente? Porque pues la hemoglobina A tiene alfa y beta. Si yo no tengo beta totalmente, porque ya tengo beta 0 y beta 0, entonces la A está sola. Entonces es imposible que yo tenga. Entonces la ausencia de hemoglobina A es lo que me da la enfermedad de Cooley, ¿verdad? Entonces las hemoglobinas anormales, la hemoglobina A2, se va a estar aumentada en la menor, y la hemoglobina fetal va a estar aumentada en la mayor, ¿verdad? Esas son hemoglobinas normales, no anormales. La enfermedad de Cooley se caracteriza por manifestaciones clínicas. Obviamente, si yo no puedo producir esa hemoglobina normal, pues yo me voy a otros lados a producirla, ¿verdad? Y es lo que me da los aspectos esqueléticos, principalmente estas facies mongoloide por una eritropoiesis extramedular que me da, o en ardilla, ¿verdad? Esos pacientes crecen poco, en el cráneo hay mucha replicación, entonces se llama el cráneo en cepillo o pelos de punta. Esas dos fases importantes que deben de memorizar. La implantación anómala de los dientes, etc. Si me voy al hígado, va a tener hepatomegalia y todos los pacientes que tienen hemólisis pueden hacer litos de bilirrubina, ¿verdad? Porque obviamente cuando yo tengo destrucción de eritrocitos, los eritrocitos pues tienen hemoglobina y luego la hemoglobina se convierte en bilirrubina, ¿verdad? En bilirrubinas. Entonces se aumentan las bilirrubinas. ¿Sí? En el vaso, esplenomegalia, tratando obviamente de compensar y producir más eritrocitos. En el riñón puede crecer también es un órgano eritropoyético, el riñón. Endocrino y metabólico, también puede haber algunas manifestaciones cardíacas de forma tardía y pulmonares, pero principalmente la anemia de Cooley, obviamente todas estas tardías y eso generalmente son por la hipoxia que genera la anemia, ¿verdad? Entonces es importante que memoricen eso. ¿Qué voy a ver para el diagnóstico? La hemoglobina A2 elevada y la hemoglobina fetal elevada. Obviamente aquí sabemos que en la de Cooley y aquí sabemos que es en la menor. ¿Okay?
Si tengo una radiografía de cráneo con cráneo en cepillo, pelos de punta, pues ya pienso que es una mayor, ¿verdad? En el frotis puedo tener las células en diana y a todos los pacientes, de hecho el estudio número 1 para, o sea, confirmar, ya para confirmar lo que es las talasemias va a ser el genético, ¿verdad? Las talasemias va a ser el genético, que no nos agarren con esa pregunta, genético. O sea, porque muchos se preguntan y luego contestamos pues una electroforesis de hemoglobina. Pues sí, o sea, en la electroforesis de hemoglobina yo voy a ver nada más qué tipo es, pero en sí, para el de elección va a ser el genético, ¿verdad? En este caso, pues, el análisis de DNA, etcétera. ¿Para qué el genético? Pues ahí directamente, ahí sí voy a ver si está la de lesión, ¿verdad? La de lesión, o si está la mutación, en este caso la mutación para las beta. Entonces, por eso es importante este estudio genético. Ahí directamente voy a ver la mutación, cuántas mutaciones hay, etcétera. Entonces, así hago el diagnóstico, ¿ok? Ya vimos pues ahí está la célula indiana, ¿verdad? Típica. Ahí está el cráneo en cepillo, la eritropoiesis extramedular, ¿verdad? Entonces, por eso crece ahí. Y la en ardilla, ¿no? Entonces, todo esto, pues, ¿qué sería? Si la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente estudio a realizar? Pues sería una, ¿qué? Electroforesis de hemoglobina. ¿Qué esperarías encontrar en ese estudio? Pues la hemoglobina fetal elevada, ¿verdad? Y la hemoglobina A, ¿qué? Ausente, ¿ok? Y obviamente, ¿cuál sería tu estudio para confirmar el diagnóstico? Sí, o sea, o el de estudio de elección para este paciente, pues ya sería el genético, ¿verdad? El genético. El tratamiento, pues únicamente voy a tratar la de Cooley. ¿Y cómo la voy a tratar? Transfusiones. Y voy a darle ácido fólico y esplenectomía. Obviamente, cuando yo transfundo a un paciente, hay que recordar que cada transfusión, pues trae hierro. Entonces, yo también lo puedo generar una sobrecarga de hierro a este paciente. Entonces, esa sobrecarga de hierro, la tengo que tratar con quelantes de hierro, o también puedo dar los quelantes de hierro principalmente asociados a la transfusión. También la esplenectomía, obviamente, ¿por qué? Porque esos pacientes si tienen hiperesplenismo, pues les quito el vaso para evitar que hagan más destrucción. O generalmente es más por el crecimiento que por otra cosa, ¿verdad? Y les puedo hacer trasplante de médula ósea a esos pacientes. ¿Sí? Bueno, entonces, nuevamente, haciendo un resumen, recordar, ¿verdad? Que tenemos las anemias microcíticas que se caracterizan por un volumen corpuscular medio menos de 80 y principalmente van a ser 4. Dijimos deficiencia de hierro y me tengo que memorizar el metabolismo de hierro, etcétera, y el perfil de hierro cómo está. 2. La anemia de enfermedad crónica. Me tengo que memorizar aquí en la anemia de enfermedad crónica la hepcidina, ¿verdad? La hepcidina. Y luego la anemia sideroblástica, aquí me tengo que memorizar que tiene que ver la piridoxina, o que tiene que ver la vitamina B6, y que es el ALA, ¿verdad? El ALA, o que es la ALA sintetasa, cómo se lleva a cabo. Y luego en las talasemias me tengo que memorizar bien cuál es la cadena normales de hemoglobina, cuál es la de lesión alfa, cuál es la de lesión beta, y a qué se refiere cuando dicen la beta 4, ¿verdad? Y a qué se refiere cuando dicen la gamma 4, hemoglobina de Bart, ¿verdad? Bart, es lo mismo. Y aquí a qué se refiere cuando está beta 0, cuando está beta más, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que me tengo que memorizar. Y obviamente saber que todas de estas, ¿cuál me daría hemólisis? Pues las talasemias, ¿verdad? Es la única que me da hemólisis. Y la hemólisis se caracteriza porque los reticulocitos estarían elevados, ¿no? Reticulocitos. ¿Sí? Entonces es importante estas microcíticas por eso. Ahora sí, eso sería la clase de hoy.